Hola, buen día. El día de hoy les vamos a hablar sobre las fisiologías de las neuronas del capítulo 12 de Oro. Y nuestro grupo está conformado por Ana Sofía Hurtado, Sofía Pinilla Bastidas, Isabela Mendoza y Leini Perea, quien les habla. Muchas gracias. Bueno, entonces en la tabla de contenido vamos a tener las neuronas reciben, combinan, transforman, almacenan y envían información. La información neuronal fluye de las dendritas al soma y de este al axón y a la sinapsis. Tercero, conducción de la señal en las dendritas. Por siguiente, las dendritas atenúan los potenciales sinápticos. Siguiente, las membranas dendríticas tienen canales iónicos dependientes de voltaje. Control de los patrones de descarga en el soma. Las neuronas pueden transformar una aferencia simple en una variedad de patrones de aferencias. Conducción axonal. Los axones están especializados para una transmisión rápida, fiable y eficiente de las señales eléctricas. Los potenciales de acción suelen iniciarse en el segmento inicial. La velocidad de conducción de un axón mielinizado aumenta linealmente con el diámetro. Y por último, los axones desmielinizados conducen los potenciales de acción lentamente, de modo poco fiable o no lo hacen en absoluto. Listo. Las dendritas atenúan los potenciales sinápticos. Estas lo que hacen es que suelen ser largas y finas, ya que su citoplasma tiene una resistencia eléctrica relativamente baja, mientras que la resistencia de su membrana es totalmente alta. Estas son las propiedades de un cable eléctrico permeable, el cual es la premisa para la teoría del cable. Listo. Los cables permeables lo que hacen es que se parecen a las mangueras de jardín con fugas. Ese es como un caso hipotético para lograrlo hablar como en palabras un poco coloquiales. También lo que hacen es que si entran en una corriente iónica, o sea, de agua, por un extremo, lo que hace es que la fracción de la corriente sale por el otro extremo, ya que depende del número de canales u orificios que tenga el cable, o sea, la manguera. Listo. Una manguera buena no tiene agujeros y toda el agua lo que hace es que fluye a través de ella, pero la mayoría de las dendritas tienen como un número considerable de canales que sirven de fugas para la corriente iónica. En la teoría del cable lo que hacemos es lo que hace es como que predice cuánta corriente fluye longitudinalmente a través del citoplasma de la dendrita y cuánta de esta corriente se fuga de la dendrita atravesando su membrana. También es importante como recalcar que para determinar el flujo de la corriente es necesario que haya un citoplasma con mayor resistencia, ya que eso lo que haría es como que forzaría la salida de más corrientes a través de la membrana en vez como de alargar el citoplasma dendrítico. Y otro factor importante de este es que el diámetro del cable, o sea, las dendritas gruesas, dejan de fluir más corriente hacia el soma que las dendritas finas. Listo. En esa teoría del cable encontramos que lo que hace es utilizar los modelos matemáticos y calcular el flujo de una corriente eléctrica a lo largo de las fibras neuronales pasivas. Además, que las dendritas lo que hacen es como recibir la entrada de la sinapsis en diferentes lugares y tiempos.
Y esa imagen es como una explicación tradición simplificada de la teoría del cable en una fibra neuronal. Listo. En esta figura logramos como observar la ilustración de las consecuencias de una fuente puntual de corriente como mantenida que fluye habitualmente por el interior del cable permeable. Esta suele ser como uniforme e infinitamente larga. Esa se da por una membrana puramente pasiva. Esta cuenta con un voltaje transmembranal que es generado por la corriente, ya que lo que hace es como disminuir exponencialmente la distancia desde el lugar de inyección de la corriente. Esa también cuenta con una pendiente que disminuye el voltaje, que está como definida por la constante de la corriente y como el espacio. Aquí se ve como una longitud de onda que lo que hace es que aleja la distancia sobre el cual el voltaje estable decae por un factor aproximadamente el 35%. Y también se logra observar en el punto A, que es cuando el axón está representado como un cable cilíndrico hueco que está lleno de una solución electrolítica. Ya en el punto B es cuando se inyecta la corriente en el axón y lo que hace la corriente es que fluye alejando el lugar de la inyección de ambas direcciones. En el punto C es cuando la densidad de la corriente disminuye la distancia desde el punto de inyección B. Listo, en esta encontramos que sobre la propagación de un PET en dos axones totalmente diferentes, lo que hace la neurona es que la neurona en la parte superior lo que hace es que descarga como un potencial de acción que alcanza a las neuronas situadas por debajo a la izquierda y a la derecha, cada una pues en una sola sinapsis. Cabe recalcar que los PET son totalmente idénticos, sin embargo, la neurona de la izquierda tiene como una dendrita fina y por tanto una constante de un espacio como resultado. La señal es atenuada casi por completo en el momento en el que alcanza el cono axónico y no hay potencial de acción. Por ejemplo, en la neurona de la derecha la dendrita es más gruesa y por tanto tiene una constante de espacio mayor. Otra manera como de expresar este concepto es que la mayoría de las dendritas tienden a ser filtros de paso bajo, de manera que dejan pasar como más fácilmente la señal, que cambian constantemente, ya que lo hacen de manera lenta, que aquellas que lo hacen rápidamente. Además, de este modo, las dendritas atenúan las señales de frecuencias altas, es decir, que cambian rápidamente, más que las señales de frecuencias bajas o estables. Listo. Las membranas dendríticas tienen canales iónicos dependientes de volta. Todas las membranas de los mamíferos tienen canales iónicos dependientes de voltaje que influyen en sus propiedades de señalización. Esas tienen como características dendríticas que varían de una célula a otra y los principios de señalización dendrítica se han como estudiado a profundidad en los últimos años. Además, que la mayoría de las dendritas tiene una densidad relativamente baja de los canales dependientes, pues, y todas dependen como de un voltaje. Esos voltajes se pueden amplificar o impulsar desde las señales sinápticas y lo que hacen es añadir una corriente de entrada a medida que esas señales se propagan desde la dendrita del distal hacia el soma.
Esta membrana tiene unos canales dependientes de voltaje que son capaces de transportar más corrientes entrante a menudo. En condiciones de despolarización en un PETS lo suficientemente fuerte que llevaría el rango de activación de los canales dependientes de un voltaje, ya que dichos canales se abrirían y su corriente adicional de entrada se añadiría a la generada inicialmente por los canales sinápticos. Los canales dependientes de voltaje pueden distribuirse a lo largo de todas las dendritas y lo que hacen es como que de este modo ampliar la señal también a lo largo de toda la longitud dendrita, o bien pueden agruparse en determinados puntos, ya que en cualquier caso los canales como que, aunque están en densidad, los canales también son demasiado bajos por generar potenciales de acción. Listo. El control de los patrones de descarga en el soma. Las señales eléctricas desde las dendritas convergen y suman en el soma, aunque los potenciales de acción propiamente dichos aparecen a menudo en primer lugar cerca del cono axónico y en el segmento inicial del axón. Esto lo que tiene es como una gran variedad de canales iónicos en el soma y las membranas dendríticas proximales. Esta es de vital importancia para determinar y modular los patrones temporales de los potenciales de acción que a la larga discurren en sentido distal por el axón. Los neurofisiólogos han comprobado las propiedades eléctricas de muchos tipos de diferentes neuronas en el sistema nervioso y parece haber alcanzado una conclusión firme, la cual consta como que ningún tipo se comporta de la misma forma. La variabilidad comienza con la forma y la altura de los potenciales de acción individuales, ya que la mayoría de las neuronas del sistema nervioso central lo que hacen es como que generan potenciales de acción de la manera convencional. Los patrones de descarga repetitivos de la neurona lo que hace también es que muestran variaciones más notorias, porque es importante observar cuando la duración de estímulo que se alarga. Una manera de ilustrar este principio pues se basa en aplicar un estímulo continuo simple, por ejemplo, un pulso de corriente. Y además que la neurona también registra en el soma su actividad, es decir, como el número y patrón de potenciales de acción. El pulso de corriente es totalmente similar a una intensa y estable corriente sináptica excitadora. Ya lo que hace es que genera una transformación del estímulo que puede como llegar al lugar y a muy diferentes patrones de descarga. Bueno, las neuronas pueden transformar una aferencia simple en una variedad de patrones de aferencia. Bueno, como les explicaba mi compañera anteriormente, tenemos en cuenta que las neuronas pues no se van a comportar de la misma forma, lo que hace que esta variabilidad pues va a cambiar en forma y en altura. Tenemos que en el sistema nervioso central pues se van a generar esos potenciales de acción de una manera convencional como se observa aquí en la imagen. Estos canales rápidos de sodio dependientes de voltaje van a generar pues una intensa corriente entrante que lo que hace es que va a despolarizar la membrana desde su estado de reposo, que se va a encontrar normalmente en los rangos entre menos 60 a menos 80 milivoltios, hasta un pico máximo que va a situarse entre más 10 y más 40 milivoltios. Lo que hace es que esta despolarización representa la fase ascendente del potencial de acción, como nos explicaba en esta imagen en clase anteriormente. Tenemos que, pues, por consiguiente, los canales de sodio se van a inactivar rápidamente y se van a cerrar. Y algunos canales de potasio se van a abrir y van a causar que este potencial de acción caiga.
y finaliza la espiga. Sin embargo, pues esto cambia en las diferentes neuronas. Bueno, así como tenemos una corriente rápida de sodio que impulsa invariablemente la fase rápida ascendente de los potenciales de acción neuronales, una corriente rápida adicional de calcio puede aparecer con frecuencia. Y si esta es lo suficientemente grande, lo que va a hacer es ampliar la duración de la espiga. Bueno, para como complicar esto más, cada neurona individual tiene más de un tipo de corriente de sodio y va a tener varios tipos de corrientes de calcio. Como les decía, las neuronas tienen una variabilidad y esta variabilidad va a ocurrir más en la fase de repolarización de la espiga. Lo que hace es que muchas neuronas se repolarizan por medio de varias corrientes de potasio dependientes de voltaje, además de la corriente rectificadora tardía de salida de potasio a través de uno o más canales que se van a activar rápidamente mediante una combinación de la despolarización de la membrana y la elevación de la concentración de calcio. Bueno, en los patrones de descargas repetitivas de las neuronas nos muestran unas variaciones más notorias que se van a observar cuando la duración de este estímulo se alarga. Una manera de entender esto es cuando se aplica un estímulo continuo simple, por ejemplo, el pulso de corriente que nos hablaban antes, a una neurona y registrar el soma su actividad, o sea, registrando su número y el patrón de los potenciales de acción. Este pulso de corriente es similar a una intensa y estable corriente sináptica excitatoria. Bueno, nos dan 3 ejemplos que se pueden registrar los 3 tipos neuronales de la corteza cerebral. Tenemos en la figura A, se puede observar que las espigas van a aparecer a intervalos regulares durante la totalidad del pulso de corriente, pues debido a que las células van a generar como un tren rápido de potenciales de acción que hace que no se van a adaptar. En la figura B podemos ver cómo las espigas van disminuyendo gradualmente de frecuencia durante el pulso de corriente. Aquí, pues las células se activan rápidamente al principio, como vemos aquí, pero luego estas ya se van a adaptar intensamente. Y en la figura C tenemos que algunas células van a descargar una ráfaga de potenciales de acción y luego estas van a cesar completamente pues su actividad, mientras que otras van a generar ráfagas rítmicas de potenciales de acción que continúan mientras se mantiene el estímulo. Estos comportamientos son característicos de cada tipo neuronal. Las células que se activan rítmicamente pueden participar en los circuitos centrales que generan una actividad motora rítmica importante para comportamientos pues, como la locomoción y la respiración. Las ráfagas rítmicas constituyen un estímulo más eficaz para la liberación sináptica de péptidos para descargar el potencial de acción. Podría ser que este potencial, este patrón que en ráfagas y las corrientes de calcio que ayudan a que se generen pueden provocar un aumento en la concentración de calcio. Y este aumento es necesario para desencadenar la exocitosis de las vesículas que van a contener estos péptidos. Bueno. Siguiente, los patrones de descarga intrínsecos están determinados por una variedad de corrientes iónicas con cinéticas relativamente lentas. Aquí nos formulan una pregunta, la cual es ¿qué determina la variedad de los patrones de descarga de cada tipo neuronal y por qué difieren las neuronas en sus patrones intrínsecos? Bueno, para poder responder a esto, hay una serie de canales iónicos que tienen variables y a menudo relativamente lentas cinéticas comparadas con la de los canales rápidos de sodio y potasio, las cuales, como les decía, dan forma a la espiga. Cada neurona expresa un conjunto diferente de estos canales lentos y presenta una disposición espacial peculiar de ellos en sus dendritas, el soma y en el segmento axonal inicial. Los canales van a ser dependientes de voltaje y la concentración de calcio y en último término
el patrón de descarga de la neurona va a estar determinado por los efectos netos de las corrientes lentas que se van a generar. Para explicar esto también nos muestran las mismas imágenes de ahora para poderlo entender. Tenemos como primer ejemplo la figura A, la cual es ejemplo de una neurona que tiene solamente canales de sodio rápidos dependientes de voltaje y canales rectificadores tardíos de potasio, el cual genera espigas repetitivas en respuesta a un estímulo largo. Tenemos que el patrón de estas espigas será bastante regular en el tiempo para el tipo particular de interneurona inhibidora cortical cerebral. Como segundo ejemplo tenemos la figura B, la cual es una neurona que dispone de otra serie de canales de potasio que solo se van a activar muy lentamente. El patrón de descarga será más dependiente de tiempo. O sea, la frecuencia de las espigas puede ser inicialmente muy alta, pero estas se van a adaptar progresivamente a frecuencias menores, a medida que la corriente lenta de potasio se activa para contrarrestar el estímulo. Y aquí devolviéndome por último a la figura C, esta es una neurona que al explotar esa interacción entre dos o más corrientes con puertas dependientes del voltaje con cinéticas pues relativamente lentas, esta puede generar ráfagas rítmicas espontáneas, como sucede en estas células piramidales grandes, incluso si estas no tienen una actividad sináptica en marcha que las va a impulsar. Bueno, la conducción axonal, perdón. Los axones están especializados para una transmisión rápida, fiable y eficiente de las señales eléctricas. Bueno, el contenido de los axones puede parecer como mucho más común y sencillo a comparación de la función de sinapsis de las dendritas y el soma, ya que el axón desempeña como una función, por decirlo así, más fácil al transportar una señal procesada, una secuencia de potencial de acción desde un lugar del cerebro a otro sin modificarlo significativamente. Entonces, la mayoría de los axones son finos, amielíticos y lentos, y esto es como lo básico que deberían tener como para cumplir su función. Sin embargo, hay algunos axones que tienen mielina y nodos de Rambier, lo que hacen que conduzcan los potenciales de acción de una manera más rápida a distancias más largas. Por otro lado, hay axones más pequeños que mandan señales como a lugares más locales. Las diferentes partes del cerebro tienen necesidades de señalización diferentes, por lo cual los axones se adaptan a este, pero la función como general de todos los axones es enviar señales en forma de potenciales de acción de un lugar a otro. Lo puedes cambiar. Bueno, los potenciales de acción comienzan en los segmentos iniciales. Primero tenemos que el soma, el cono axónico y el segmento inicial del axón sirven conjuntamente como una clase de punto focal, como en la mayoría de las neuronas. Los numerosos potenciales sinápticos graduados transportados por numerosas dendritas convergen en el soma y generan como una única señal eléctrica. En el capítulo nos hablaban como de Sir John Eccles y unos colaboradores hicieron un experimento con microelectrodos como para ver los detalles de este proceso con motoneuronas espinales y encontraron que el umbral de los potenciales de acción en el segmento inicial eran de unos 10 milivoltios por encima del potencial de reposo y en el umbral del soma era casi de 30 milivoltios por encima del potencial de reposo, por lo cual llegaron a la conclusión de que los potenciales de acción en la neurona se desencadenaban primero en el segmento inicial. Tenemos que el potencial de acción se puede propagar en dos direcciones, ya sea anterograda o ortodrómica, que es hacia el axón y sin pérdida de amplitud, o retrógrada o conducción antidrómica, que es hacia el soma y las dendritas con una fuerte atenuación y transportan la señal como hasta la siguiente serie de neuronas. Entonces, tenemos que el axón alcanza como un umbral bajo en el segmento inicial por dos mecanismos. El primero, en el segmento inicial, posee una alta densidad de canales de sodio y posee la proteína adquirina G, que es un marcador molecular del segmento inicial que desempeña un papel muy importante en la distribución de estos canales iónicos.
Y en el segundo lugar, los segmentos iniciales suelen incluir tipos de canales de sodio como el NAP 1.6, que se activa con voltajes negativos en comparación con el NAP 1.2, que se frecuenta más como en el soma y en las dendritas. Por lo cual, la combinación de estas cifras de altos canales de sodio y la apertura de los voltajes negativos permiten que sea el segmento inicial el que alcance como el umbral de potencial de acción como antes que los otros sitios. Bueno, la velocidad de conducción de un axón mielinizado aumenta linealmente con el diámetro. Entonces, cuanto mayor sea el diámetro de un axón, más rápida será la velocidad de conducción, siempre y cuando otras características permanezcan inalteradas. Sin embargo, la velocidad de conducción suele ser como mucho más rápida en los axones mielinizados que en los amielínicos. La mielinización no confiere como ventajas sustanciales en la velocidad, sino también como en su eficacia. Entonces, como legado de la frugalidad evolutiva, los axones más finos de los nervios sensoriales periféricos son denominados las fibras C y tienen aproximadamente un, un micrómetro, de ancho o menos, y todos son amielíticos y conducen como más rápidamente que los mielinizados. Entonces, los axones que tienen más de un micrómetro de diámetro están mielinizados, por lo cual los axones más grandes ocupan más espacio y son los más exigentes como desde el punto de vista de la síntesis y del mantenimiento metabólico. Y estos solo se emplean para transportar información sensorial cerca de los estímulos que cambian más rápidamente y lo hacen como a distancias más largas. Tenemos por otro lado las fibras C, que son más finas y lentas en la periferia y son principalmente axones sensoriales relacionados con el dolor crónico y la sensibilidad térmica, por lo cual no es crucial como una velocidad de transmisión del mensaje. La membrana del axón mielinizado posee como una amplia gama de canales iónicos que puede contribuir a su función normal y patológica, y es de crucial importancia el canal de sodio dependiente de voltaje, ya que le permite la rápida activación e inactivación de la corriente entrante que da lugar al potencial de acción. Bueno, los axones desmielinizados conducen los potenciales de acción lentamente, de modo poco fiable o no lo hacen en absoluto. Entonces, numerosos trastornos clínicos como que destruyen o dañan selectivamente las vainas de mielina y dejan las membranas axonales intactas, pero como descubiertas. Y estas enfermedades desmielinizantes pueden afectar a los axones periféricos o centrales y afectar notablemente a la conducción. La enfermedad desmielinizante como más frecuente del sistema nervioso central es la esclerosis múltiple, que es un trastorno progresivo caracterizado por zonas de desmielinización distribuidas por el cerebro y la médula espinal. En un axón mielinizado, las corrientes generadas en un nodo piden despolarizar al nodo adyacente hasta un umbral de 20 micras, ya que con la mielina lo que se hace es como acrecentar la resistencia y disminuir la capacitancia de las rutas entre el axoplasma y el líquido extracelular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se elimina el aislamiento de mielina, la misma corriente nodal se distribuye a través de la porción más amplia de la membrana axonal con menos resistencia y mayor capacitancia, por lo cual la conducción en el axón desmielinizado puede continuar pero con una velocidad menor. También la desmielinización extensa como de un axón puede provocar también como el bloqueo total de la conducción. Los axones desmielinizados también pueden convertirse como en una fuente espontánea de potenciales de acción generados ectópicamente debido a cambios en su excitabilidad intrínseca o en su mecanosensibilidad. Profe, Ana Sofía ya se pudo conectar, ella ya sigue. Y en esta imagen, ¿le puedes hacer zoom, por favor? ¿O no se puede? Bueno, en esa imagen vemos como en la parte número A, que es como la conducción normal.
que es la conducción como saltatoria normal de las espigas entre los nodos. No sé si la puedan ver. En la parte B vemos la conducción desmelinizada, que primero sería la velocidad de conducción disminuida, segundo el bloqueo relacionado con la frecuencia, tercero el bloqueo total de la conducción, cuarto la generación de impulsos ectópicos y quinto el aumento de la mecanosensibilidad. Y en la parte C, que es la parte como de más abajito, es la comunicación entre los axones desmelinizados. Entonces podemos ver que la flechita como que conduce hacia abajo, dice comunicación, y dice un axón adyacente conduce desde la zona de desmelinización los potenciales de acción en ambas direcciones. Ya. Profe, buenos días. Qué pena con usted. Amanecí sin energía y me tocó trasladarme a otro lugar para poder conectarme. Entonces voy a decir como mi parte de la exposición. Primero es que las neuronas reciben, combinan, transforman, almacenan y envían la información. Las neuronas tienen la función más compleja de cualquier célula del cuerpo y por esto presentan una morfología y una fisiología elaboradas. Cada neurona es un complejo dispositivo como de computación y una sola neurona puede recibir aferencias químicas de decenas de miles de otras neuronas. Y combina esta infinidad de señales en una serie más simple de cambios eléctricos a través de su membrana celular. Posteriormente, la neurona transforma estos cambios iónicos transmembrana en función de una serie de reglas establecidas por su configuración y por las propiedades eléctricas para finalmente transmitir un único mensaje nuevo a través de su axón que puede contactar con cientos de otras neuronas y transmitirles la información. En circunstancias apropiadas, las neuronas poseen la propiedad de memoria, que parte de la información que discurre a través de las sinapsis neuronales puede almacenarse durante periodos largos que pueden llegar a ser hasta años. Este es como el esquema general del funcionamiento neuronal y se aplica en la mayoría de las neuronas del sistema nervioso de vertebrados. Sin embargo, es un esquema que puede variar y, por ejemplo, cada región del cerebro posee varias clases importantes de neuronas y cada una de ellas presenta una fisiología adaptada para llevar a cabo ciertas funciones específicas. La puedes pasar. Bueno, la información neuronal fluye de la dendrita al soma y de este al axón, finalmente a la sinapsis. Las numerosas dendritas convergen en el soma central o el cuerpo celular que se puede ver ahí como moradito, a partir del cual surge un único axón que se ramifica varias veces. Cada rama culmina en una terminal presináptica que contacta con otra célula y en la mayoría de las neuronas las dendritas son las principales zonas de aferencia sináptica y puede observarse sinapsis en el soma, en el cono axónico, que es como la región del soma próxima al axón, o incluso directamente en los axones. En algunas neuronas sensoriales, las dendritas son por sí mismas transductoras de la energía. Las señales fluyen normalmente de las dendritas al soma y posteriormente al axón, finalmente a las sinapsis sobre el siguiente grupo de células, aunque en algunas circunstancias las señales eléctricas también pueden propagarse en la dirección opuesta, que sería desde el soma a lo largo de las dendritas y hasta las puntas. Si la neurona recibe sus aferencias a partir de una célula vecina a través de una sinapsis química, los neurotransmisores desencadenan corrientes activando canales iónicos. Si la célula es una neurona sensorial, los estímulos ambientales como las sustancias químicas, luz o deformación mecánica activan canales iónicos y producen un flujo de corriente. El cambio en el potencial de membrana causado por el flujo de carga se denomina potencial postsináptico y este se genera en la membrana postsináptica por un neurotransmisor y potencial del receptor.
En el caso de la transmisión sináptica, el potencial de membrana postsináptico puede ser positivo o negativo. Si el neurotransmisor es excitador y produce un potencial postsináptico despolarizador, nos referimos a él como potencial excitatorio postsináptico. Pero si el neurotransmisor es inhibidor y produce un potencial postsináptico hiperpolarizador, sería un potencial inhibitorio postsináptico. En todos los casos, el estímulo produce un cambio en el potencial de membrana que se puede graduar de pequeño a grande en función de la fuerza o cantidad de los estímulos aferentes. Los estímulos sensoriales más fuertes generan potenciales de receptor más grandes. De igual manera, entre más sinapsis activadas conjuntamente, generan potenciales postsinápticos mayores. Los potenciales sinápticos o receptores generados en los extremos de las dendritas se transmiten al soma, normalmente con una disminución sustancial de señal. Los extensos procesos celulares como las dendritas, estos se comportan como cables eléctricos permeables. La tendencia que tienen los potenciales sinápticos y los receptores a disminuir con la distancia a lo largo de la dendrita conlleva una serie de limitaciones importantes sobre sus capacidades de señalización. Se denomina como una señal pasiva y podría transmitirse a lo largo de unos pocos milímetros, lo que sería inadecuado para, por ejemplo, ordenar a un dedo que se mueva cuando la acción de la motoneurona que va desde la médula espinal hasta los músculos del pie tiene 1000 milímetros de largo. Por esto se necesita cierta amplificación para que ciertas aferencias puedan generar señales eficaces hacia y desde el sistema nervioso central. La amplificación se proporciona en forma de potenciales de acción regeneradores. Si el cambio en el potencial de membrana en el soma es lo suficientemente grande como para alcanzar el voltaje umbral, la despolarización puede disparar uno o más potenciales de acción entre el soma y el axón. Los potenciales de acción son como fluctuaciones grandes y rápidas del potencial de membrana. Un potencial de acción es una forma eficiente, rápida y fiable de transmitir una señal a grandes distancias. Sin embargo, se puede observar que la generación de los potenciales de acción lleva consigo otra transformación de la información neuronal, que es que la neurona convierte el código de voltaje graduado de las dendritas como el potencial postsináptico a un código temporal de potenciales de acción en el axón. El lugar de inicio para los potenciales de acción en muchos tipos de neuronas es el segmento inicial del axón. La porción inicial del axón no mieliniza más allá del soma. Los potenciales de acción tienen una amplitud fija, no son graduables y presentan una morfología uniforme. Un axón podría codificar la información mediante la frecuencia media de descargas de potencial de acción, el número total de potenciales de acción, el patrón temporal de descarga o alguna combinación de estos mecanismos. A medida de que el tamaño del potencial sináptico en el soma aumenta, los potenciales de acción resultantes en el axón son más frecuentes y las ráfagas de potenciales de acción son más duraderas. También en el momento en que la señal se ha propagado pues como lo suficientemente lejos a lo largo del axón, la transformación ya se ha completado. O sea, el potencial graduado ha disipado y desvanecido, mientras que los potenciales de acción han mantenido su tamaño, número y patrón temporal. La información final eferente de la neurona está enteramente codificada en estos potenciales de acción y cuando los potenciales de acción alcanzan los terminales axónicos pueden desencadenar la liberación de un neurotransmisor en el siguiente grupo de sinapsis y el ciclo comenzaría de nuevo. Conducción de la señal en las dendritas. Bueno, primero el término dendrita deriva del griego dendrón, que significa árbol, y por eso se dice que algunas dendritas simulan ramas o raíces de árboles.
Inspirándose en los árboles, en 1886, el anatomista Camilo Golgi dijo que la función de las dendritas era recolectar nutrientes para la neurona. Y la verdad es que, pues, es muy parecida a la función, y es que las dendritas se arborizan a través de un volumen de tejido cerebral, de manera que puedan como recabar información en forma de aferencias sinápticas, y las dendritas de diferentes tipos de neuronas muestran una gran diversidad de formas. A menudo estas son extensas, representando hasta el 99% de la membrana de la neurona, y las dendritas de una sola célula pueden recibir hasta 200.000 aferencias sinápticas. Las propiedades eléctricas y bioquímicas de las dendritas son bastante variables de una célula a otra y tienen una influencia notoria sobre la transferencia de información desde la sinapsis hasta el soma. Muchas gracias por su atención. Esta fue nuestra presentación. Muchísimas gracias. Bueno, yo pensé que estaba más largo el capítulo, pero ya lo revisé bien y sí, es correcto, este no es el que está tan largo. Menos mal. Bueno, logró llegar la señorita, ¿cierto que sí? Por ahí la estuve escuchando. Sí, profe, qué pena, Ya, fui la última que expuse. no hay ningún... Sí, yo la vi que explicó, pero no se preocupe, pues gracias por hacer el esfuerzo, ¿sí? Pues a todos nos pasa. Y más ahorita, pues en esta situación, eso es lo normal. Muy bien, vamos a dejar de grabar y ya nos quedó allí